incidente, reflejada, transmitida, absorbida, siempre es 1. Entonces, ahí les pongo, siempre lo hacemos. Siempre pongo como ejemplo los casos ideales. Un agujero negro, decimos que absorbe el 100% de la energía que recibe. Y entonces la absorbancia es igual a 1 y todo el resto es 0. Entonces la absorbancia es 1 y la emisividad es 1. En un vidrio transparente ideal, la transmitancia es igual a 1. O sea, si es ideal, todo lo que pasa a través de él. Si la transmitancia es igual a 1, todo el resto vale 0. En un espejo ideal, debería reflejar el 100% de lo que incide. Por lo tanto, la reflectancia vale 1. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, vamos a ver un concepto muy importante, que es la emisividad. La emisividad es la fracción de radiación emitida por un objeto comparable a emitida por un cuerpo negro. Está determinada por el material, la acción de superficie. Bueno, si ustedes no necesitamos conocer la emisividad para poder obtener, calcular la verdadera temperatura de un objeto en relación a un cuerpo negro. Un factor muy importante de esta parte de la clase, temperatura que le damos, que en definitiva es con una fórmula, puede ser cualquier cosa si no conocemos la emisividad. Y por lo tanto, si no hay una forma de calibración, siempre va a ser un valor relativo. Vamos a ver que sigue. Marcelo dice que se corta el audio. Bueno, avisen cuando haya que repetir algo, porque no tengo forma de luchar contra... Bueno, esto lo van a ver después cuando vean el... más que en la cámara, esto es importante, lo que se llama el campo de visión. De hecho, tengo acá, si después puedo volver a la cámara, tengo una pistolita acá, se las puedo mostrar, pero si no, las transparencias está. Cuando ustedes usan un sensor de punto, o sea, una pistolita, que tiene forma de pistola, bueno, eso asusta a algunas personas, van a ver que es importante el campo de visión. Las pistolas tienen un cursor, que es un marcador, un puntero, que a todo esto no es más peligroso que un LED de encendido de un control remoto, pero bueno, a la gente asusta, dice que la están irradiando. Y estos días se viralizó un video que dicen que la radiación está destruyendo a la gente con tantas mediciones a distancia. No sé si lo vieron. Pregunta, tabla de transmitancia. Sí, no se preocupe, Néstor, que está, ya van a ver más adelante, hay una tabla de valores y de todas formas tenemos muchísima información para el que quiera seguir por esa vía. Bueno, pero un detalle que es muy importante cuando medimos a distancia es que todos los dispositivos, pero en particular los sensores de punto, y cuando tienen ese puntero, tienen una óptica, tienen un campo de visión. Entonces, fíjense ese dibujito. Si yo apunto a una pared, es muy probable que la pared tenga una temperatura relativamente uniforme. Entonces, si yo me paro a una distancia, por ejemplo, una distancia focal típica, vamos a suponer que es 10:1. Entonces, si la camarita tiene 1 centímetro, por decir, el haz cuando nace, a 10 metros de distancia va a tener cerca de 1 metro el haz. Entonces, si yo le apunto a una pared, a 10 metros de distancia es probable que vea la temperatura de la pared. Pero si yo le apunto a una persona, a una cara, a 10 metros de distancia, voy a ver una temperatura compuesta por todo lo que entre en una superficie del orden de 1 metro cuadrado. Entonces voy a ver la suma o la mezcla de esa persona con su entorno, que inclusive puede estar muy por detrás. Eso es lo que importa con el campo de vista y que normalmente ya lo van a ver cuando está en la transparencia de la pistolita, que normalmente está adosado, está en un costado de la pistola, lo cual nos limita a hacer mediciones a qué distancia. Bueno, las dos que siguen, y creo que ya lo dejo a Ronald con tecnología. Bueno, esta que dice hay un montón de confusión. Bueno, básicamente la calibración del dispositivo depende de la emisividad del objeto que estamos apuntando. Afortunadamente, las cosas que nos interesan, como los tejidos vivos y muchas de las superficies comunes, hay una consulta de Néstor Bravo sobre tablas de eso. Sí, hay tablas,
para que uno se pueda guiar a priori y no tener que estar toqueteando todo el tiempo el valor de emisividad. Y normalmente el default, que es 0,97 o 0,95, es suficientemente aproximado. Pero recuerden siempre que es aproximado. Un detalle me tocó hace, no sé si lo vieron, pero también lo podemos compartir. Hace unos 10 días, debido a ese video que se viralizó sobre, para tenerle miedo, no sé, que quisieron decir que, no sé con qué intención, que la medición de temperatura infrarroja era dañina y que les iba a destruir el cerebro. Bueno, me tocó hacer un contravideíto explicando que en realidad cuando, por decirlo de alguna manera, cuando apuntamos con la pistolita, sí, sí, también hay aparatos que vienen con la tabla y lo tienen muy a mano, cosa que no haya que salir a buscar un libro, ¿no? Cuando... ¿me alcanza, por favor? ¿Me alcanza? Cuando... ¿Dónde me perdí? Cuando pretendemos medir, lamentablemente la gente en un mundo digital, no sé si me ve en la cámara, miren, acá tengo una... ¿La alcanzan a ver en mi cámara? Sí, se ve. Bueno, fíjense, esto es de un dispositivo y van a ver que ahí está justamente lo que les decía, el campo de visión. Entonces ahí con un dibujito dice a tantos metros qué objeto puedo llegar a ver que realmente esté midiendo eso. Eso es lo que significa el campo. El haz, como todo haz, es divergente. Entonces, bueno. Pero el comentario que me queda antes de darle el micrófono a Ronald es que un aspecto que nos puede producir una variación es la emisividad. No es lo mismo apuntar a un abrigo que apuntar a un tejido vivo, no es lo mismo apuntar, nos aburrimos de hacer esas experiencias con los alumnos. Por ejemplo, los anteojos, ahí lo veo a Federico Pacheta con anteojos. Yo veo una cámara tomográfica a Federico o a Marcelo, que también usa anteojos. ¿De qué color vería los anteojos? Vamos, que tiene mucha frente como Marcelo. ¿No se animan a contestar? Se ve azul. Bueno, se verían, claro, ¿y por qué? No porque estén fríos, sino porque, en definitiva, si los anteojos están tan cerca del cuerpo humano, estarían más o menos a la misma temperatura. Lo que pasa es que el infrarrojo no penetra en los anteojos. Entonces, el mayor calor que hay, de hecho, los ojos son muy irrigados. Si alguna vez hacen la experiencia de ver la misma imagen con anteojos y sin anteojos, van a notar una diferencia abismal. Bueno, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La otra, toda vez que ustedes apunten a un objeto, vamos a la que sigue, Ronald. Creo que al final no lo mostré, uno supone que todos lo saben. ¿Qué es lo que hace una imagen termográfica? Una imagen termográfica, ahí lo van a ver a la derecha, hay una escala, muchos software de presentación hacen eso. Les muestran la escala que están usando, que en principio puede ser manual o automática. Cuando es automática, ¿qué significa? Dentro del campo de visión, toma el máximo, toma el mínimo y lo divide por la escala de colores. Entonces le asigna típicamente, porque se puede invertir, normalmente los dispositivos vienen con cámaras con gama de grises, vienen con lo que se llama arcoíris directo o arcoíris inverso. El más común que es el directo, le asigna el color blanco a la temperatura más alta, o sea, a la señal más alta de los sensores, y el azul o el violeta al más frío. ¿Y por qué razón, por ejemplo, en este caso, lo que creemos es un león, se ve con el fondo tan oscuro? Bueno, porque el contraste es muy grande. En cambio, si nosotros queremos ver detalles, podemos ajustar esta escala manualmente. Decimos, bueno, a ver, el animalito está en cuestión, o la imagen de la izquierda que está tratando de hacer una detección de cáncer mamario. Podemos cambiar el mínimo y el máximo de manera que haya un contraste importante en la imagen que nos interesa y olvidarnos del fondo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda o en la del león el fondo es negro. Eso se puede ajustar manualmente. Pero no hay que olvidar de que es una imagen totalmente artificial. Los colores están ahí porque los pusimos nosotros. Fíjense un contrasentido respecto a lo que dijimos antes.
En esta escala, que es más agradable a la psiquis humana, estamos poniendo el rojo como más caliente que el azul, cuando en realidad, si fuéramos a la física del asunto, el azul es más energético. Pero bueno, estamos habituados a esto. Vamos a la que sigue, Ron. Bueno, ahí tienen una imagen típica, después hay un montón de ejemplos de cómo se vería. Lo que normalmente vamos a ver es una distribución de colores que está vinculado a la irrigación de los distintos segmentos del cuerpo humano. Ahora, no se olviden que lo que vamos a ver en todo punto, antes de confiarnos en una cifra digital que vamos a ver, es un mix de dos cosas. Por un lado, está la temperatura asignada al calor que en este caso irradia ese objeto. En nuestro caso, bueno, somos un objeto que funciona por combustión interna, por fenómenos químicos, estamos generando calor. Pero aun cuando no fuera generado calor propio, podemos apuntar a la pared y vamos a medir algo. Entonces, esa energía puede venir de su interior, de la temperatura que está, o puede ser reflejada respecto de otra fuente del medio ambiente. Y en última instancia, nosotros, la gente espera apuntar a una persona y ver que lee 36,6 y se olvida un pequeño detalle. La temperatura que todos conocemos del cuerpo humano, en realidad es del interior del cuerpo humano y de nuestro sistema circulatorio que la mantiene con exquisita precisión debido al fenómeno que se conoce como homeostasis, en 36,6 más o menos una décima. Pero eso es la temperatura del interior del cuerpo humano. Como todos sabemos, la superficie tiene otra temperatura que depende de en qué zona del cuerpo está. Todos sabemos que hay zonas que son más frías, como en las extremidades. Un día de invierno una mano está fría, algunas personas más que otras. Está más frío el dorso de la mano que el canto de la mano. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en todo punto nosotros tenemos 36 en el sistema circulatorio, pero en la superficie esto se combina con el efecto del ambiente en que estamos. Por supuesto, en invierno vamos a tener una superficie más baja que en verano, y un día de calor y que transpiremos, bueno, puede llegar a ser verdaderamente alta, pero es muy improbable que nunca midamos 36,6 en la superficie. Entonces tenemos dos opciones: o ver las temperaturas o las imágenes en términos relativos, o podemos alterar la calibración del sistema para hacer que cuando sea el promedio de, no sé, 30, lea otra cosa, pero no sería lo correcto. Bueno, yo creo que eso lo dejamos para la discusión al final. Me gustaría darle a Ronald ahora les va a dar una visión de lo que hay en tecnología y después vamos a ir a lo que interesa hoy, que es la medición de fiebre a distancia. Ronald, es todo tuyo. Yo me quedo mirando el chat por si hay preguntas y cosas. Bueno, ¿me escuchan todos? Ahora tomo yo un poco a partir de esta imagen del patrón térmico normal. Esto también nos explica por qué no debemos medir en las muñecas o las extremidades. Ya más adelante el doctor Almada nos va a comentar de lo que es el BTT, el punto del BTT, por qué tenemos que sacarnos, nos va a dar otras explicaciones de por qué tenemos que sacar los anteojos, ¿sí? Básicamente vamos a tener en tecnologías del infrarrojo termómetros infrarrojos, que son un solo sensor, tal como uno de los que mostró Ricardo ahí en su casa, que tiene un solo sensor, ¿sí? Cámaras termográficas independientes, cámaras como periféricos de un celular. Vamos a ver un detalle de algunas cuestiones. Acá, en general, el termómetro infrarrojo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que va a tomar un promedio de lo que le esté llegando con la distancia focal. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente eso porque, y el otro detalle que hay que tener en cuenta es que si tenemos superficies que reflejen ahí, lo que va a medir es lo que estoy apuntando y todo lo que eso esté reflejando. Por lo tanto, hay que tener algunas precauciones en la medición. La mayoría tienen termómetros con la emisividad ajustable. Ya vamos a ver en un momento cómo podemos cambiarlo. No es que mida mal, sino que a raíz de lo que mostró Ricardo en las bases físicas de la ley de Wolfman,
que dependía la emisividad, estaba en esa ecuación con la potencia cuarta de la temperatura, yo voy a medir la energía que estoy tomando. Entonces, si yo tengo la emisividad mal, me va a dar una lectura mala, ¿está bien? O no mala, en todo caso, no calibrada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en general, en termografía médica, es más importante, cuando se toma una imagen, la distribución del calor que la medida en sí. Bien, acá están las especificaciones del termómetro, las distancias. Hay otro detalle que hay que tener en cuenta, ya con el doctor Almada les vamos a conversar, hay una norma que dice eso y cómo se mide en función de también el ángulo de medición, porque me voy a encontrar afectado justamente por lo que les mostramos. Hubo una pregunta hace un momento respecto a los apuntes de emisividad. Este es un pequeño fragmento de un montón de tablas de emisividad, que las hay, si a alguno les interesa, hay mucha información que le podemos compartir al respecto. Fíjense que ¿por qué tenemos que tener ajustada la emisividad al 0,98? Para acercarnos lo más cerca a una lectura real de lo que queremos medir de esa superficie, ¿sí? Ya les acaba de mencionar hace un momento Ricardo que estamos midiendo superficies. Más adelante vamos a volver sobre el tema. En esas mediciones tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con los maquillajes, ¿sí? Hay un detalle. ¿Qué ocurre? Y esto me salgo un poquito y les digo, ya hemos hecho la prueba. ¿Qué ocurre cuando tengo, por ejemplo, me llegó una pistolita y está con la emisividad fija al 0,95? ¿Sí? No la puedo modificar y no me permite modificarlo. Ustedes ven allí que tengo el agua y la piel humana a una emisividad muy parecida. Podríamos nosotros tratar de hacer una calibración de eso, ¿sí? Haciendo una tabla nosotros, tomando una masa de agua en un bol de más o menos 1 litro y haciendo una variación en un rango del que nos interese. Con una precaución, tiene que estar el agua en movimiento. Hagan ustedes la prueba. Si ustedes ponen agua a 40 grados en un bol y apuntan con una, van a notar que la superficie está distinto al promedio de toda esa masa. Muevan un poquito el agua y van a ver que esa temperatura va a cambiar. Y ustedes dicen, ¿cómo cambió la temperatura? Precisamente porque estoy tomando solo la superficie. ¿Está bien? Por ejemplo, con un baño María, de los que se usan en los laboratorios, podrían ajustar en un rango de los 34 a los 42 grados para que les sirva si les tuviesen a una pistolita que no puedan tocar la emisividad, ¿sí? Obviamente hay mucho más que lo que les estoy mostrando, hay más información, solo que en una transparencia no me entra. Bueno, ahí muestro algunos precios de una cámara en particular, esta es una Fluke, hay distintas marcas, hay otras de FLIR, hay otras de SICK, hay otras de Sonel, pero básicamente tienen que tener en cuenta en qué rango quiero medir, y cuando tengo ese, digamos, que estoy ajustando, ¿sí? Como smartphone también bajaron bastante los precios. Si ustedes se dan cuenta, esta acá en particular tiene una resolución muy igual a la Fluke que les mostré anterior y bajó el precio. Claro, esto está desactualizado el año pasado. Ahora les voy a mostrar un detalle para que veamos acá en una temperatura. Si ustedes reconocen en la imagen o en el gráfico infrarrojo, esto es una representación de la energía infrarroja emitida por Ricardo en un momento, ¿está? Fíjense que uno en las cámaras puede ajustar en qué punto quiere medir. Y fíjense a dónde yo apunté. ¿Ven que apunté ahí? Ya más adelante el doctor Almada les va a conversar respecto de lo que es el BTT o el Brain Tunnel Temperature, sino ese punto ahí en donde está apuntado Ricardo, es la zona más estable en donde podemos tomar una temperatura. ¿Entienden? Ahora, o por lo menos ahora, vamos a darnos cuenta de que nunca podemos medir a alguien en ese sitio si tiene lentes. La distribución térmica
¿sí? En termografía o en la representación gráfica de las energías de esa temperatura, es más importante que la temperatura absoluta. Por lo tanto, muchas de estas cámaras nos van a dar una distribución térmica que es muy importante y ya nos va a comentar en las experiencias, por ejemplo, el doctor Aguilera desde Asunción, algunos detalles en donde pueden tener una persona con temperaturas de 36 grados y sin embargo llamarles la atención la distribución de la temperatura que tiene y preocuparles. Fíjense, ya les vamos a mencionar en algún momento la norma, una ISO específica que trata de cómo medir en este escenario. Por ejemplo, si uno se lava la cara con agua fría momentos antes de tomar la temperatura, va a notar eso. Si uno tomó antipiréticos, va a notar eso. Entonces, tengamos presente que no necesariamente es importante la temperatura absoluta con detalle, sino la distribución térmica. Bueno, a partir de Ricardo habló bastante y en todo caso vayamos para las preguntas. En este momento nos va a acompañar a partir de acá el doctor Marcelo Almada de la Sociedad Argentina de Termografía Médica para que él nos hable respecto de la toma de temperatura facial en este escenario. ¿Estás, Marcelo? Tutum. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Escúchame, habilitale el micrófono a Marcelo Almada. Perfecto. A ver. Marcelo. A ver, ahora. Hola. Ahí te escucho, Marcelo. Ahí está. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, un momentito lo presento. Sí. Somos además un grupo de ingenieros profesionales y además, felizmente, somos amigos entre todos, así que nos llamamos por el nombre, pero el doctor Marcelo Almada, como dije al comienzo, es el presidente de la Sociedad Argentina de Termografía Médica. Tiene una formación en Brasil al respecto, además es flebólogo, cirujano plástico, y tiene una amplia experiencia en justamente la detección de patologías a partir de la termografía. Pero en este momento nos va a hablar ahora de la toma de temperatura en la pandemia. Marcelo, vos comenzá y yo te voy pasando las diapositivas. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo, gracias, Ronald. Bueno, a ver, empezamos. Siguiente. Hablamos de termorregulación. Como dijo Ronald, el cuerpo humano tiene la ventaja, los mamíferos, que somos homeotermos y endotermos. Homeotermos que manejamos siempre a la misma temperatura, y endotermos que producimos nuestra energía propia para mantener esa temperatura. Esta temperatura, según la Asociación Americana de Medicina, dice que es constante, oscila muy poco, más allá de que en el ambiente externo sea o mucho o menos temperatura. Desde menos de 60 grados a menos 12, la variación térmica del cuerpo humano es muy poca, es ínfima. Siguiente. Esto es una imagen térmica de un aeropuerto de China que salió hace unos meses. Yo siempre a los alumnos cuando damos clase les explico qué es lo que ven de anormal, o qué vende, qué está mal esta imagen. Fíjense que es un grupo de pacientes en un aeropuerto que hicieron una toma, un termograma, que es el término adecuado, que cada uno tiene una temperatura aparentemente espacial, hay varias temperaturas, hay aproximadamente unos 8 pasajeros y hay unas 4 temperaturas que están tomando en ese momento. Sigamos. ¿Avanzo? Sí, avanzamos. Bueno, si querés, hiciste la pregunta, ¿querés que conteste la pregunta? Sí, una para atrás, retrocedemos, vamos para atrás. Fíjense que hay una pregunta allí que mencionó Marcelo, ¿qué es lo que ven mal? Estuvimos hablando recién de que va a tomar un promedio de muchas cosas, y ven que notan algunas personas ahí con anteojos, con lentes. Sí, los anteojos. Ya ahora vamos a pasar a mostrarle, el doctor va a seguir con la normativa para poder medir correctamente.
Bien, siguiente. Bueno, me adelanté un poco. Como término, saben que la termografía médica es un método complementario, sin radiación, sin contacto, rápido, seguro, sin contraindicaciones, que se basa en la captura de la temperatura que emite la piel humana. Esta es captada por equipos que se llaman termógrafos, y a través de un software uno puede trabajar esas imágenes. Estas imágenes, básicamente, lo que nos van a decir es, en ese momento, qué distribución tiene la distribución térmica, sabiendo que la temperatura del cuerpo humano básicamente tiene que ser la base de la termografía, la simetría. La simetría quiere decir que una extremidad derecha o la izquierda tiene que ser iguales, con muy poca diferencia. La diferencia se mide, tiene que ser hasta 0,3 grados, se acepta como normal de una extremidad a la otra. Por eso, como dijo Ricardo, y como dijo Ronald, no es lo que vemos, no la temperatura absoluta es lo que vamos a estudiar, sino la distribución térmica. Como les comenté, en el año 2017, en Europa se hicieron unas normas ISO en las cuales se querían estudiar diferentes patologías febriles a través de termografía, con cámaras térmicas. Siguiente. Se tomaron en cuenta 5 patologías que todas cursan con fiebre. Una fue el ébola, otra es la influenza, la gripe, otra fue el MERS, el SARS, que tenemos ahora, y la tuberculosis. Las 5 patologías cursaban con temperatura y las 5 fueron evaluadas con cámaras térmicas. Siguiente. Pasamos, siguiente. La normativa del año 2017 decía lo siguiente, que la impresión, o sea, el termograma tiene que ser de a una persona por vez, a 1 metro de distancia, tiene que estar sin barbijo, sin anteojos, no puede tener flequillos, o sea, la temperatura de que está en una determinada zona, tendría que estar en un ambiente climatizado o ambientado, por lo menos no estar expuesto al sol, no tener, como dijo Ron, no tener maquillaje ni ninguna sustancia que interfiera, ni cremas. La cámara tiene que estar adaptada para que siempre esté a 90 grados con respecto a la cara. Y el termograma, o sea, la imagen de esa persona, tiene que ocupar entre el 50 y el 75% de la imagen térmica. Siguiente. Esto es, bueno, está medio mezclado, esto habla de la interleucina. Las interleucinas son los primeros mediadores químicos, las primeras sustancias que vamos a encontrar antes de tener fiebre, por ejemplo. Lo que se está viendo ahora en el COVID, se ve que antes que el paciente tenga fiebre manifiesta, que más de 37,5, tiene unos cambios térmicos faciales que nos pueden predecir que el virus ya está actuando. Y tiene que ver con la interleucina, principalmente la interleucina 6. Siguiente. Como les dijo Ricardo, lo que es el BTT. El BTT es el túnel de temperatura cerebral. Si ustedes observan el termograma de la paciente, fíjense que en el canto, para atrás, ¿no? Para atrás, ahí está. Observen el canto interno de los ojos, que se observa en la zona de mayor hiperradiancia. La terminología propia de la, ahí está, la terminología propia de la termografía, hablamos de zonas hiperradiantes e hiporradiantes. Lo hiperradiante siempre es lo más caliente, siempre se ve en blanco o en rojo, y lo hiporradiante se observa en colores o azul o negro o violeta. Cuando vemos algo que es hiperradiante, siempre nos habla de patología aguda, algún proceso agudo, algún proceso inflamatorio o sobrecarga muscular. En cambio, lo hiperradiante siempre nos habla de un proceso crónico o degenerativo. En este caso, esta paciente observa que en el canto interno de ambos ojos observa una zona de mayor hiperradiancia. Y esto tiene un porqué, porque ahí se encuentra una zona anatómica, que hay un túnel anatómico, tiene que ver, ahí está el doctor Abreu, que es un brasilero que vive en Estados Unidos hace muchos años, fue el que descubrió este túnel anatómico que se encuentra en el canto interno de los ojos, y que nos va, la siguiente, ahí está, ahí vemos cómo observamos el BTT que está en el canto interno, siguiente. Esa es la zona más hiperradiante del cuerpo. La zona más caliente del cuerpo por termografía es el canto interno del ojo, no hay otra área.
¿Y esto por qué? Si vemos, esto es un corte anatómico, observen que adelante tenemos parte del hueso nasal, parte de la órbita, ahí está, y en el canto interno vemos que tenemos una arteria que se llama arteria supratroclear. Si seguimos esta arteria, vemos que después se transforma en arteria oftálmica, y si sigo esa arteria hacia atrás, vemos que desemboca directamente en la arteria carótida interna. O sea, lo que estamos midiendo indirectamente es la temperatura cerebral. Este es el único estudio que me permite observar la temperatura que está dentro del organismo sin hacer ningún procedimiento invasivo. Esta es la temperatura que es más estable del cuerpo, es la que no sufre variaciones. Siguiente. Ahí nuevamente observamos lo que es el BTT, el túnel de temperatura cerebral. Fíjense que está en el canto interno, sigue por detrás de los ojos y va directamente al cerebro. O sea, cuando medimos el BTT, la temperatura, estamos midiendo indirectamente la temperatura del cerebro. Nuevamente recalco esto. Esta es la mayor temperatura, la zona más hiperradiante del cuerpo. Siguiente. Por eso, cuando les dije en un principio qué estaba mal, recuerden las normas ISO del año 2017, fíjense nuevamente el termograma, fíjense que son varias personas que fueron a analizar al mismo tiempo, no se respetó la distancia, la cara no implica el 50 o el 70% del termograma, fíjense que tienen anteojos. Otra cosa importante, no tienen que tener barbijos. ¿Por qué? Porque el barbijo concentra el calor y lo disipa hacia arriba. Recuerden las leyes físicas de pérdida de calor, la radiación, la convección, la conducción o la evaporación, puede sufrir modificaciones y esta modificación va a ser la que me altere la temperatura. Siempre medimos por termografía la temperatura que en BTT tiene que ser estable. A ver, siguiente. Bueno, en este momento nuestra parte terminó. En unos instantes va a seguir el doctor Aguilera contándonos su experiencia de la implementación en el aeropuerto de Asunción del Paraguay. Muchas gracias. Después vamos a continuar con preguntas. Eduardo, ¿podés habilitarle el micrófono y que comparta el doctor Aguilera? Ronald, hay una pregunta del público y es si el doctor Almada podría dejar su mail. Sí, ahí estoy escribiendo. Sí, en todo caso, me olvidé de poner nuestros mails, perdón, Marcelo. Ahí está. Ya les comparto todos los contactos del doctor Almada y del doctor Aguilera. Listo, la seguimos por el chat para no tomar tiempo. Dale. Seguimos. Yo comparto ahora y habría que compartir al doctor José Aguilera para que él comparta su presentación. Hola a todos, hola a todos. Hola. ¿José? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, José. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Aguilera, soy colega del doctor Almada, soy miembro de la Sociedad Argentina también de Termografía Médica. Bueno, yo les voy a comentar nuestra experiencia en el aeropuerto de Asunción durante un lapso de aproximadamente 64 a 65 días de trabajo, en el cual escaneamos aproximadamente 8.900 personas. Así que no sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, podés compartir, José. Perfecto. ¿Se está viendo? No. No. Un momento. Voy a share screen. ¿Ahí están viendo? Ahí. Sí. Ahí. Bueno, perfecto. En aquel entonces ya teníamos un indicio de lo que había sucedido, sobre todo en la parte del lejano oriente.
Yo tuve mucho contacto con este tema porque mi entrenamiento en láser estuvo dado en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Y también participé en el momento de donde hubo el SARS, el MERS y todos los tipos de febriles que hubo en ese entonces, hace varios años. Entonces, en ese momento, el Estado paraguayo estuvo con la necesidad de poder escanear los pasajeros, teniendo en cuenta el hecho de que no había ningún caso autóctono en la República del Paraguay de coronavirus, ¿verdad? Y fue en ese entonces que fuimos invitados como Centro de Investigación Termográfica en Asunción y también de láser a realizar esto, ¿verdad? Se preparó un protocolo. Tenemos que agradecerle también al doctor Marcelo Almada, que colaboró fervientemente con nosotros para poder realizar esto, ¿verdad? Si bien físicamente no estuvo con nosotros, ¿verdad? En todo momento estuvimos viendo los protocolos, nos detuvimos exactamente en cumplir con el ISO TR 13154, que son las normas. Y bueno, y más que nada se buscaba justamente ver la posibilidad de detectar febriles y comportamientos anormales en la piel, ¿verdad? Por parte de los pasajeros. Y entonces fue ahí donde comenzamos la primera etapa, que fue la etapa de prueba. Esto corresponde al día en el cual hicimos la inauguración del servicio. El servicio correspondía principalmente, no eran en todos los vuelos al comienzo, fueron en los vuelos procedentes de zonas endémicas, como por ejemplo vuelos directos de Europa, vuelos directos de Sao Paulo, por ejemplo, vuelos directos de Estados Unidos, o sea, de lugares donde había ya una cifra de positivos, de casos positivos confirmados laboratorialmente muy alta, ¿verdad? Aquí estamos con el ministro de Salud y los representantes del aeropuerto. Este básicamente era el escáner con su flat screen, que era el que nos daba la visualización en tiempo real, porque el mecanismo era el siguiente, el mecanismo era respetar esa distancia que estaba calibrado el aparato para poder hacer la toma gráfica. La toma gráfica se refiere a la representación del termograma en sí. Estamos hablando de un termograma de alta resolución de 403.200 píxeles, y en ese momento se configuraba también el termógrafo para que dé la temperatura máxima del paciente, o sea, del pasajero en el momento de llegar a la zona del escaneo. Todo ese procedimiento de llegar, colocarse el paciente, sacarse el termograma, que dé la temperatura en tiempo real, aproximadamente duraba de 2 a 3 segundos. O sea, un proceso relativamente rápido, ¿verdad? Siempre tomando las medidas de seguridad para todo el equipo, ¿verdad? El equipo, me refiero al equipo humano que estaba con nosotros, y bueno, y a través de una PC, justamente estábamos monitorizando justamente los termogramas en tiempo real también, ¿verdad? Este es el caso más o menos de cómo se venían dado los hechos, por ejemplo, para una persona que era con capacidades diferenciadas, ¿verdad? La persona se acercaba, había una marca que estaba medida de acuerdo a los cálculos de la máquina, tanto de lo que es el ángulo de foco que había comentado el ingeniero Ricardo, que realmente es muy importante mencionar eso, ¿verdad? A qué distancia tiene que colocarse de acuerdo a la apertura angular que tiene el lente, ¿verdad? Que si es que, por ejemplo, quiere hacerse una toma a más distancia, entonces se tiene que cambiar ciertos elementos de la óptica, ¿verdad? Por la cual ahí le estoy mencionando al ministro cómo es el mecanismo por el cual nosotros estamos haciendo la toma. Llega un paciente, o sea, ahí en ese momento se hace la captura fotográfica que ustedes ven el clip, ¿verdad? En ese momento se registra toda la información termográfica que después va a ser analizada, y justo fuese un caso, por ejemplo, un caso febril. Entonces nosotros avisábamos al personal aeroportuario, y el personal aeroportuario venía a realizar una nueva toma de temperatura, y ya también la parte de hisopado y toma de muestras sanguíneas para la parte del análisis en sí del pasajero, del paciente, ¿verdad? Y esto todo estaba dado bajo esas situaciones. Fueron escaneados todos los pasajeros que descendían, niños, adultos, miembros de la tripulación,
y cualquier otra persona que tenía acceso por más de 5 o 10 minutos al aeroplano en cuestión, ¿verdad? No así personal, por ejemplo, de carga de equipaje que, bueno, que consideramos que eran personas que de por sí estaban muy expuestas y cada día se le hacía su estudio correspondiente. Realmente tuvimos una gran cantidad de casos en el cual concluimos que era un método rápido, seguro, sin contacto, ¿verdad? Se le pedía, como decía el doctor Almada, se le pedía que se retire los anteojos, los tapabocas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí empezaba también otro tipo de rastrillaje que era el comportamiento cutáneo. El comportamiento cutáneo me refiero, por ejemplo, ya en la última etapa, en las últimas 2 semanas aproximadamente, observamos casos de pacientes afebriles con muchísimas alteraciones en cuanto a los patrones termográficos cutáneos normales. Y desde ese punto de vista empezamos a hacer el seguimiento y nos encontramos con la sorpresa de que la mayor parte de los pasajeros consumían 2 o 3 tipos de antipiréticos de diferentes tipos de familia o drogas, y con eso conseguían disminuir el patrón febril. Lo que no así estaba disminuido era el patrón de emisividad de su cuerpo y la sensibilidad que tenía el termógrafo a captar justamente esas variaciones. Me refiero a esto. Me refiero a pacientes afebriles que tienen una hiperradiancia, pero extremadamente marcada y que se puede observar en ciertas zonas anatómicas que tienen un patrón de hiperradiancia mucho más elevada que la radiancia normal o hiporradiancia correspondiente a otras zonas del cuerpo. En la cual después, cuando hacemos la comparación en cuanto a los casos sospechosos y los casos que posteriormente nosotros informamos como sospechosos a través de un informe que les voy a mostrar de características confidenciales que eran para el Ministerio de Salud Pública, también para la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Y para el Ministerio del Interior, que era el que regulaba la entrada y salida de pasajeros. Posteriormente nos encontramos con la muy buena sorpresa de que el 90% de los casos sospechosos para nosotros, ya sean febriles o afebriles, fueron confirmados con casos de COVID. Entonces, desde ese punto de vista, iniciamos también otro tipo de análisis para empezar a hacer un tamizaje mucho más rápido, que justamente esa primera impresión de temperatura máxima en el momento y posteriormente la realización del informe en el cual había que analizar foto con foto, o sea, termograma con termograma. Desde ese punto de vista, les cuento que al estar la persona plenamente identificada desde el punto de vista de su imagen termográfica, o sea, el termógrafo estaba calibrado de un modo que era la imagen termográfica y la imagen fotográfica, entonces no había forma de que la persona pueda escapar al reconocimiento de las autoridades. Ahora, no estamos hablando de un reconocimiento facial que se pudiera dar también en algún caso, esto con los software adecuados, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de que muchas bases de datos ya tienen un sistema de inteligencia artificial para poder ir identificando situaciones anómalas con respecto a casos anteriores y así poder agudizar todavía, digamos, la sensibilidad del estudio. Disculpe, José. Marcelo, ¿vos querés hacer una consulta? Hola, sí, si no puedo esperar hasta el final, no hay problema que termine la disertación. No, por favor. Un placer, Marcelo, un placer. No, en base a lo que se estuvo hablando ahí de que debe tomar la imagen termográfica de la cara completa sin tapaboca ni anteojos. En el video que ustedes pasaron, la paciente que quedó determinada, la pasajera, mejor dicho, que determinó que tenían algo, por lo que yo aprecié, estaba con anteojos y tapaboca. Sí. Ese detalle, digamos, porque entonces hay como que hay una contradicción. Esa era la observación que quería hacer, a ver cómo resultó esa determinación. Fue muy anecdótico porque sí, cabe resaltar como anécdota, Marcelo, que estamos hablando de la implementación, o sea, fue el primer vuelo, la primera implementación
la venida de las autoridades, ¿verdad? Para poder ver esto. La paciente ya sabía que estaba con síntomas febriles y bueno, la pobre chica quiso disimular su estado febril, ¿verdad? De esa manera. Entonces, evidentemente, al detectar el BTT, justamente porque la chica hizo esto. Entonces, al dejar el BTT, que es el canal cerebral, entonces se pudo detectar la temperatura y después posteriormente dio un caso positivo. Sí, es un ejemplo de que no fue una buena captura, pero mediante que la paciente ya tenía una temperatura aumentada se pudo confirmar el caso. Y lo principal de todo es que estuvieron los ministros y la autoridad enfrente y pudieron ver de que, bueno, de que es algo que funciona y que es difícil que se escape algo justamente a este tipo de tecnología con un protocolo así. Estamos hablando de ponerle, Marcelo, que fue la 5ª pasajera que bajó del avión de La Manga. O sea que estamos hablando de brand new, como se dice, con plástico todavía el sistema, y bueno, fue algo muy anecdótico, ¿verdad? Lo cual también justamente le había dicho al ministro que, bueno, esto no es algo en broma y que no, es difícil que pasen gato por liebre con esto, si es que se siguen justamente las indicaciones correspondientes al ISO, ¿verdad? Hay una pregunta ahí, José, Ronald Sol, que están haciendo respecto a justamente que amplíes un poco el detalle de que estos 3 pacientes que están mostrándose, no están presentándose febriles, pero tienen un patrón de distribución de temperatura anómalo a lo que esperaríamos ver en un patrón de imagen térmica de la cara. Entonces eso llamó la atención más allá de la temperatura en sí. Como habíamos mencionado antes, es importante no solamente la temperatura puntual, sino la distribución de temperatura. Claro, si ustedes pueden ver en cada figura, o sea, en cada termograma, hay un punto central marcado con una X, donde corresponde a la máxima temperatura que el termógrafo puede captar en ese momento. Y ustedes pueden observar que es, por ejemplo, la temperatura del BTT. Pero son pacientes que son afebriles. Ahora, el modo en que la temperatura estaba distribuida sobre la superficie medida fue lo que llamaba la atención. Y en ese sentido, estamos hablando con el doctor Almada de lo importante de las citoquinas, de las interleuquinas, que son los mediadores químicos, que son justamente los que median los procesos inflamatorios en las personas, para cualquier tipo de actividad biológica. En este caso, la interleuquina 1 y 6 son para nosotros las más importantes y se dan inclusive en etapas tempranas donde no hay ningún tipo de síntomas. De hecho, la interleuquina 6 es la encargada, por ejemplo, de generar los fenómenos trombóticos de microtrombosis, que generalmente son los que desembocan después en alteraciones de la circulación pulmonar, que después formaron la famosa neumonía COVID con toda la manifestación clínica ya bien manifiesta, y eran estos pacientes justamente el aumento de interleuquina lo que generaba este tipo de problemas. Ya eso después lo vimos en forma conjunta con Marcelo y con los colegas de Europa y Asia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la distribución en sí de la temperatura, Ronald, es lo importante, más que puntualmente medir la máxima temperatura del paciente. ¿Puedo, José, dejar algo, José? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Lo que llama la atención cuando hablamos de un termograma normal, en un paciente normal, veríamos una hiperradiancia en el canto interno del ojo y en la frente, pero veríamos una hiporradiancia nasal. La nariz siempre es más fría, porque es cartílago. Las orejas tienen que ser más hiporradiantes. Y la zona malar, o sea, de los pómulos, tiene que ser hiporradiante. Fíjense acá este patrón que es totalmente hiperradiante. El primero se observa la oreja hiporradiante, pero los otros, fíjense la hiperradiancia espacial. Eso es anómalo. A no ser que hay otras características a tener en cuenta, circunstancias. Por ejemplo, la abstinencia de anfetaminas, pacientes tomaron alcohol, pacientes que estuvieron expuestos al sol mucho tiempo puede tener una hiperradiancia generalizada. Voy a Pero estos mostrarle, pacientes, sí. Voy a mostrarle justamente ese patrón, Marcelo. Ese. Esto es normal. Ahí observamos, en la imagen del medio observamos una hiperradiancia de la frente es hiperradiancia porque transmite la temperatura del cerebro. La zona peribucal,
peribucal por las arterias, pero la nariz tiene que ser o sea, tiene que ser fría, como el pelo, como el cartílago de la oreja, como otras zonas ya preestablecidas. Las imágenes que vimos antes del aeropuerto, se observaba una hiperradiancia espacial que no es normal. Por eso hay que tener en cuenta que no hace falta tener fiebre, sino que precozmente tenemos marcadores, o que antes de tener el síndrome febril, o pacientes que hayan tomado algún antipirético, o como dijo Ronald, dentro de las normas ISO se establecía que no podía haber un baño por lo menos a 10 metros. ¿Por qué? Porque los pacientes iban, o sea, los viajantes iban al baño, se mojaban la cara con agua fría y querían pasar la cámara. Por eso hay varias pautas a tener en cuenta. El primer termograma observamos la nariz hiporradiante, y en el último observamos la nariz que es totalmente hiperradiante. Eso es anormal. Hay algo normal ahí. Eso también nos predice, y ahí tiene creo 40 grados de temperatura. Doctor, a ver si Marcelo o tanto el doctor José. Estamos hablando de relacionar las temperaturas que lee el termograma con una detección a lo mejor temprana de la enfermedad. Sí, absolutamente. Bueno, absolutamente. La pregunta es, las condiciones ambientales, ¿se han hecho ensayos en distintas condiciones ambientales, digamos, con distintas temperaturas ambientales, humedad y factores que puedan influir en la lectura? Eso está establecido. La verdad que es muy interesante este avance que ustedes están llevando adelante. Sería bueno enmarcar en las condiciones ambientales en las cuales se dan estas condiciones, porque también el organismo reacciona a las condiciones ambientales y las temperaturas también. Entonces, ustedes mismos lo están contando, el hecho de que si se lava previamente, qué sé yo. Bueno, pero si uno toma en un aeropuerto, me parece bárbaro, en Asunción, que tiene la temperatura, pero si toma en Ushuaia, ahora en el mismo aeropuerto de Ushuaia, las condiciones no van a ser iguales, digamos. Entonces, ¿tienen pensado? Comprendo la pregunta. Ir pensando en otras condiciones ambientales para verificar Bueno, en ese sentido, por ejemplo... Me encanta lo que están desarrollando, pero... En ese sentido, por ejemplo, hay normas establecidas. Y lo que nosotros buscamos justamente en este tipo de intervenciones... Sí, adelante. Sí, no, sí. Se había cortado nomás la exposición, doctor. Sí, adelante, por favor. No, por favor. Gracias. Lo que habíamos visto como estrategia en armar justamente el circuito de descenso de pasajeros es acercarnos a estas condiciones ideales que ya están establecidas de manera mundial, que son una temperatura media entre 22 y 23 grados Celsius. Por eso nos acercamos a la manga de descenso, en el cual, por ejemplo, el paciente no iba a estar expuesto a una temperatura muy alta o muy baja por más de 5 segundos. ¿Se comprende? Lo ideal es hacerlo, por ejemplo, en la salida misma de la cabina, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta también que el paciente viene de una presurización muchas veces prolongada, con una humedad corporal alterada, ¿verdad? Un ambiente también, de acuerdo a la presurización de la cabina, en bares que puede estar haciendo un descenso, un aumento de temperatura, más descenso que ello. Pero en ese sentido, por ejemplo, hay muchas cosas que son imposibles de soslayar, como por ejemplo la presencia de interleuquinas va a hacer que el patrón de emisión de la piel reaccione en mayor o menor medida, de acuerdo a la temperatura ambiente, de una manera completamente reglada y tabulada. No sé si me comprende, ingeniero. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil. Es muy difícil. Yo comprendo. Usted baja, por ejemplo, de una temperatura promedio de 21 grados o de 20 grados en vuelo a Ushuaia, ahora a una temperatura, por ejemplo, de menos 2 grados. Pero al salir de la manga y llegar a la terminal en el aeropuerto, usted va a tener por lo menos un descenso de entre 5 y 6 grados más o menos para que el pasajero se aclimate a la temperatura final
de lo que va a ser la terminal para iniciar el proceso de desembarque, de, por ejemplo, de trámites, no sé si se hace migraciones, si es un vuelo de cabotaje, lo que fuera, y nosotros aprovechamos ese segmento que recorre el pasajero para acercar y poder colocar el termógrafo a la temperatura más ideal para poder realizar la medición. Bueno, nunca se llegó al ideal, sí, le escucho. La pregunta, doctor, venía a colación por lo siguiente. Si este método está verificando un porcentaje importante de detección temprana de COVID, ¿está pensado usarse en otros ámbitos que no sea exclusivamente en el aeropuerto? ¿Está previsto empezar a ampliar a otros lugares? Porque sería interesantísimo que antes de andar haciendo los test y las complicaciones que lleva el test, poder tempranamente a un paciente, poder anticiparle que está corriendo el riesgo este. ¿Está pensado esto? ¿Hay alguna indicación al respecto? Sí. Yo sé que el doctor Marcelo tiene muchas ideas para expresar, pero voy a solamente tomar la punta del iceberg para que el doctor Marcelo exprese más esto, ¿verdad? Convengamos que esto es un tamizaje. Imagínense un tamizaje en 3 segundos. Imagínense que en ese tamizaje se deja un registro de la temperatura, un termograma, que nosotros podemos analizar píxel por píxel dentro de los 403.200 píxeles. Entonces, en un momento, la información que tenemos es de elevada cantidad biológica y de elevada cantidad técnica. A lo cual, posteriormente, con las herramientas de inteligencia artificial, podríamos disminuir el tiempo y sí, evitar mucho costo en test, pero en termografía no se habla de sustituir, por lo menos en termografía médica. Nosotros somos un medio más de apoyo al resto. Convengamos que a nivel mundial la convención son los test para realizar el diagnóstico. Entonces lo que nosotros podemos hacer es acercarnos muchísimo a ese diagnóstico, salvo que haya una determinación mundial de aceptar este método como válido también o como reemplazo. Pero evidentemente, como la fisiopatología de esto viene a través de las interleuquinas, entonces evidentemente que tiene que haber alguna toma biológica para poder certificarlo. Ahora, el porcentaje de acierto es demasiado alto para pasar desapercibido, tanto en hospitales, en sitios de aglomeración de personas, en lugares de tránsito, ¿verdad? Que tiene que tener una condición ideal de toma de termograma para que pueda ser analizado. Así como también el tiempo operador, por llamarlo así, que llevaría realizar una termografía de una persona que esté afebril, por ejemplo, ¿verdad? Y catalogar de acuerdo a esos parámetros que nosotros en la parte de termografía médica tenemos, como normal a normal, para poder dar un visto sobre eso. No sé, Marcelo, si querés agregar algo. Sí, acá en Buenos Aires la termografía se utiliza en los aeropuertos, se utiliza en las terminales, en los trenes, inclusive muchos colectivos acá del Gran Buenos Aires están aplicando. Lo que sí tienen, que ya con el doctor Aguilera lo hemos hablado y pasa que no hemos llegado a las autoridades, que las cámaras que están usando no tienen las condiciones adecuadas. Acá está haciendo una temperatura de 3, 4 grados y por norma internacional la temperatura tiene que tener unos 23 grados aproximadamente, con una humedad determinada, una corriente de aire determinada, y eso no se cumple. Por eso es medio difícil acá implementar. De todas maneras, lo que queremos recalcar nosotros es que podemos ver o la precocidad de la patología antes que se manifieste, y una vez manifestada ya es evidente por termografía el cambio que tiene el paciente. Bien, gracias. Me parecía interesante que se pudiera implementar bien este método porque es absolutamente no invasivo, rapidísimo, inclusive es a distancia, antes básicamente a distancia. Los síntomas ya podría estar el paciente afectado, por el bien del paciente hablo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando por una cuestión social, sino por el bien del paciente, que estuviera bien implementado esto. Como usted dice, doctor, en terminales o en supermercados, en los lugares así de mucha circulación de personas, que le permita a un paciente saber sus condiciones para anticiparse, porque esta enfermedad, cuando más temprano la detección, mejores pronósticos, entre comillas, tiene el paciente.
Sí, tal cual. Sí, sí. Ahora se está implementando el tema de drones. En Asia hay drones que se utilizan para no entrar a las ciudades, inclusive los cuerpos de seguridad tienen cascos especiales con cámaras térmicas y dentro de la pantalla del visor tiene la imagen. Eso es lo último que ha salido ahora. Perfecto. Continuamos. Y sí, y para Continuamos. seguir, se realiza por ejemplo, un informe en el cual cada pasajero es individualizado con un termograma determinado, que tenemos que tener cierta distancia, cierto tipo de toma para poder cumplir en lo posible con todo el ISO TR 13654, y de acuerdo a eso también, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, un modelo de informe. Un modelo de informe que es por vuelo, como ustedes pueden ver, la llegada procedente de dónde, y se tiene el termograma y se individualizan los pasajeros. Entonces, desde ese punto de vista, Migración, Ministerio de Salud y todo lo demás pueden ver el seguimiento de los pacientes, y de acuerdo a eso también se puede determinar las características de cada persona en cuanto a el tipo de radiancia que presenta la piel y la distribución en la misma, ¿verdad? Son todos elementos que nos llevan a aumentar la eficacia y también la individualización. Por ejemplo, lastimosamente hubieron casos de personas que tuvieron problemas de documentos y que por presentar patrones anormales fueron, por ejemplo, expulsados del país por una cuestión de una declaración jurada falsa sobre por qué venían. Y bueno, son instrumentos legales también que tienen cada país para respetar su soberanía, ¿verdad? O de poder acoger a gente que están refugiados también, ¿verdad? Entonces son situaciones que de repente muy delicadas, que tanto los juristas como la parte de salud tienen que tener en cuenta y trabajar todos en conjunto como un equipo para poder recabar la mayor cantidad de información científica y poder darle un uso racional a todos los recursos que, como ustedes saben, en esta época de pandemia están muy, pero muy racionalizados y escaseados, ¿verdad? Agrego algo que lo dijo Ronald hace un ratito. La temperatura debe ser tomada, tanto la termografía como la termometría tiene que ser tomada en el rostro, no se puede tomar ni en el cuello ni en las extremidades. Las extremidades que he visto en muchos lugares acá en Buenos Aires que están tomando en la muñeca, sí, las extremidades lo que tienen es que hay una gran variación térmica con respecto a la parte central. Cuando en el ambiente la temperatura disminuye mucho, la temperatura de las extremidades, tanto superiores como inferiores, varía mucho con respecto al centro. ¿No? Ni que decirlo con el BTT. Yo si tengo un BTT de 36,5, en una extremidad puedo tener 25 grados, 28, es muy baja. Por eso nunca debe tomarse en ningún lado excepto en el ángulo interno del ojo. Esa es la base de la termografía o termometría en el tema de la detección febril. Así mismo. No sé si puedo agregar un En comentario. todo caso, después podemos compartir un poco más de información respecto a la norma ISO específica. Bueno, como ustedes saben, digamos, las normas no las podemos revolver por todos lados así nomás, pero en todo caso después conversamos al respecto. Hola. ¿Estoy sin audio? Te escuchamos, Ricardo, Ricardo. ¿se te escucha? No, quería agregar un comentario. A ver, yo creo que podemos hablar mucho y nos damos manija cada uno con su estilo pero piénsenlo en términos muy fríos. A mí me ha tocado explicar esto a un ámbito sin educación y lo llego a resumir en forma muy rápida. Es evidente que no es la panacea, no es algo automático. Hacen falta dos grandes ingredientes. Uno, método, protocolo. Puede ser el acondicionamiento, cómo es la fila, cuál es la temperatura ambiente, a dónde apuntamos. Y eso trae el otro problema. Es evidente que con el estado del arte que tenemos hace falta capacitación. Algo en lo que yo insisto mucho, y por eso hacemos tanto hincapié en la física del asunto, es que hay que saber interpretar los resultados. O sea, es una combinación de ambas cosas.
La buena noticia es que la relación costo-beneficio es muy buena, es decir, estos equipos, empezando por las pistolas que valen pocos dólares, hasta hoy en día hay cámaras de valores relativamente accesibles. Por supuesto hay cosas de lujo, hemos visto cámaras de $100.000, cámaras de $10.000, hay cámaras de $1.000. Pero en una situación de emergencia como la que tenemos es algo realmente accesible. Lo que por ahí mencionó Eduardo es correcto. En algún momento propusimos, digo, ¿por qué limitarnos a los aeropuertos? En algún momento hubo el pánico de pensar que el virus venía de otro lado, pero en realidad está entre nosotros. Entonces, ¿cuál sería el problema de utilizar este método en cualquier sitio en que haya acumulación de personas? Por ejemplo, en supermercados. En Buenos Aires, el acceso del Gran Buenos Aires a Capital, todos los días vemos los noticieros espantados con las colas. Bueno, ahora se cortó el transporte, pero ustedes saben bien que los cuellos de botella por un lado están en el transporte automotor y por otro lado están en los trenes. O sea, en una estación de tren yo puedo monitorear o puedo tomar imágenes de miles de personas en un rato. Y por imperfecto que sea el método, la relación costo-beneficio es apropiado para algo masivo y va a ser siempre más barato que andar haciendo test individuales. Ahora, que ese screening lleve a que 1 cada 10, señor, esperen un momento, vamos a un costado, vamos a hacer otras mediciones. Bueno, pero yo creo que en este momento y mientras desarrollamos y perfeccionamos el método, es algo muy, muy válido y que lamentablemente no se está haciendo, sí las pistolas, pero no las cámaras, en la medida que quisiéramos, ¿no? O sea, no está suficientemente extendido. Bueno, de ahí el interés, creo yo, de todos los que estamos aquí, todos los que veo en la pantalla nos conocemos de antes, en difundirlo, porque no es suficientemente conocido, ni en el mundo de la salud, ni en el mundo de la ingeniería. Bueno, no es para ser pesimistas, pero bueno, tenemos que insistir con la difusión porque realmente es algo muy accesible. Y sobre el camino se irá perfeccionando. Yo veo la experiencia que han desarrollado tanto el doctor Aguilera como el doctor Almada. Bueno, evidentemente este no es un trabajo solo técnico, es un trabajo de salud, un trabajo de equipo. Así que bueno, yo creo que lo importante es seguir con la difusión. Yo, por ejemplo, en el público veo alumnos, dio la casualidad que pesqué un alumno mío que tenía que hacer un trabajo sobre esto, y cuando lo vi no me gustó mucho lo que había hecho porque cortó y pegó de internet, y dije, bueno, vení, te vas a estar una horita y vas a saber de qué se trata. Bueno, ojalá pudiéramos transmitir eso a más gente, ¿no? Esa es la idea. Correcto. Para agregar nada más, ingeniero Ricardo, nosotros ya estamos trabajando con la Universidad 9 de Julio de São Paulo ya para hacer las bases ya de publicación para poder generar ya un consenso mundial en cuanto a esto. Tanto la gente que hace biofotónica como los colegas ingenieros también, para ponernos todos de acuerdo en un marco de la colaboración y de compartir información para que todo este proceso sea mucho más rápido, más fácil y mucho más efectivo. Fantástico, la verdad Bueno, que... por lo pronto habrán visto que estaban a disposición en el chat. Esto lo veo de todos los que quieran seguirle. Bueno, por mi parte, agradecer muchísimo a todos los disertantes, a Ricardo que comenzó con las bases físicas y que me hizo chúa para entrar en este tema, a Marcelo y a José, porque básicamente es la primera aeropuerto que se hace en Sudamérica. En Latinoamérica, y evidentemente cosas como esta van a convivir con nosotros al menos por un buen tiempo para adelante. A disposición para cualquier pregunta a todos los que hemos disertado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y en particular, Ronald, vos que pudiste convocarlo a Ricardo, que hay que seguirlo a Ricardo para encontrarlo y poder compartir todas estas cosas. La verdad que muy lindo, muy ilustrativo, muy didáctico, lo hacen muy ameno la explicación, igual que a los doctores. La verdad que supieron bajar unos cambios para que los que no somos del ámbito de la medicina podamos
Hay muchos aspectos a tener en cuenta en esto. El doctor Aguilera no comentó algunas anécdotas, por ejemplo, que con el doctor Almada nos compartimos y nos reímos. Esto también se está usando en el ámbito de la justicia, con el tema de que uno al mentir cambia sus patrones de irrigación. Y hay una anécdota particular que el doctor, si querés contarla, José, le tocó interrogar al exfutbolista brasileño Ronaldinho, que le tocó entrar a Paraguay engañando, y al hacerle unas preguntas se encontró con cambios en los patrones térmicos faciales. Y la verdad que sí fue una pregunta pueril, si se quiere, ¿verdad? De que no sabíamos que él era paraguayo, por lo menos que se nacionalizó paraguayo, porque Ronaldinho entró a territorio paraguayo con un documento aparentemente todas de la ley paraguayo, un pasaporte paraguayo, ¿verdad? Como si fuese naturalizado. Fue en ese momento donde cambia la radiancia de este muchacho, ¿verdad? Y bueno, ahí, bueno, era muy evidente todo hasta que después el escándalo ya lo saben todos, pero fue una prueba más de que es difícil engañarle a las máquinas de precisión. Es muy difícil. Ha de ser posible, pero ha de ser muy difícil. Tal cual, Ronald, así mismo. Bueno. Agrego. Muy agradecido, José, Marcelo, Ricardo. ¿Ibas a agregar algo más? No, te paso el control a vos, Eduardo, para que hagas el cierre. Bien, bueno, entonces era esto, agradecer y desde nuestro lugar a apoyar todo digamos, este desafío y difundir este emprendimiento que me parece fantástico. Es una contribución muy importante para lo que empezamos hablando, que era la vocación por la vida. Nosotros estamos acá porque tenemos vocación por la vida. Entonces, me pareció fantástico y muy, la verdad que un estímulo personal para mí, escuchar que ustedes se dedican su esfuerzo a esto, ¿no? Que están procurando un medio para mejorar las condiciones de vida. Así que felicitaciones. Y hay cámaras de este porte, hay camaritas de celular de este porte, y digamos, con sus limitaciones, pero pueden ser útiles. Bien, abrimos los micrófonos por si hay algún saludo final ahí estamos. El que quiera abrir el micrófono lo abre para saludar. Bueno, como dijo Ricardo, hay que tratar de difundirlo esto porque es una cosa que es importante, como decía Eduardo, para que tengan las autoridades sanitarias que conozcan más en profundidad este tema, porque a veces se trabaja en la investigación, pero no se difunde lo suficiente como para que las cosas lleguen. Creo que es un dato aceptado de lo que dice Ricardo. Muy bien. Bueno, y muchas gracias a todos los disertantes, muy interesante, y nos vemos para la próxima. Gracias. Para la próxima tenemos algo fantástico también, ¿eh? Así que nada. Muy bueno. Saludos, muy bueno. Y hasta la próxima. La próxima está la gente excelente todo. Copitec, así que atento que viene algo Saludos bueno. a todos, gracias por su presencia. Ha sido un gusto ver a los amigos. Yo después me quedo con vos, Eduardo, para hacer los certificados que corresponden. Listo. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por todo. Bueno, chao. Gracias.